Buenos días. Damos comienzo a la audiencia inicial convocada para esta fecha y hora en auto de 10 de marzo de 2015 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que actúa como demandante la señora Magnolia Andrea Vargas Sierra y como demandado el municipio de Garagoa. Proceso que se tramita bajo el radicado número 15-001-2333-000-2014-00248-00. Actúa como magistrado ponente en esta audiencia el suscrito Félix Alberto Rodríguez Riveros, acompañado por la abogada Liliana Patricia Quintero Pinto, quien actuará como auxiliar del despacho en esta audiencia. Esta audiencia transcurrirá en los términos previstos por el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al que en lo sucesivo me referiré como el CEPACA. En consecuencia, se agotarán las fases previstas en este artículo, empezando por la identificación de los intervinientes para continuar con el saneamiento del proceso, luego la decisión de excepciones previas, seguidamente la fijación del litigio, posteriormente la posibilidad de conciliación y luego se examinarán las medidas cautelares y finalizará esta audiencia inicial con el decreto de pruebas. Entonces, en primer lugar, vamos a concederle el uso de la palabra a los apoderados asistentes, en vista que no noto la presencia de las partes, lo que me extraña, en cuanto que en esta primera audiencia, como bien lo saben los señores apoderados, una de las fases a las que nos referimos es el de la posibilidad de conciliación. Pero bueno, en su momento ustedes harán las justificaciones correspondientes. Esa intervención, para lo cual les daré el uso de la palabra, es para que se sirvan identificarse con sus nombres, apellidos, documento de identidad y tarjeta profesional, y para que indiquen sus notificaciones, tanto virtual como material, para efectos de notificación. Señor apoderado de la parte demandante, tiene el uso de la palabra. Honorable magistrado, muy buenos días a la profesional que lo acompaña en el estrado, aquí al doctor Andrés José Pardo, compañero, hoy encontrándonos en esta oportunidad como apoderado del municipio. Comparece esta diligencia en atención al poder de sustitución. No, estoy orando como parte demandante. Sí, señor. Bueno. Comparece esta diligencia como apoderado de la parte demandante del abogado Andrés Julián Peralta Rodríguez, identificado con cédula de la ciudadanía número 7320-512 de Chiquinquirá, Boyacá, portador de la tarjeta profesional número 187998, de conformidad con el poder de sustitución que me ha otorgado la doctora Blanca Lidia Noy Benavides, el cual lo llegaré al despacho. Poder en el cual se me faculta para continuar con el trámite de la presente controversia. Mi dirección para efecto de notificaciones es en la calle 42, número 261, interior 17, conjunto cerrado, Terrazas de Santa Inés, en la ciudad de Tunja, o al móvil 321-369-0703, correo electrónico npcabogados@gmail.com. Muy bien. Teniendo en cuenta que lo expresado por el señor apoderado de la parte demandante, que actúa en ejercicio de sustitución
que a su favor hace la abogada Blanca Livia Noy Benavides, quien venía actuando viene actuando como titular del poder conferido por la demandante. El despacho se permite reconocerle personería para actuar en esta diligencia y en las demás a que haya lugar en este proceso de conformidad con el escrito de sustitución que revisado en su forma y en su contenido reúne los requisitos de ley, incluso en exceso. En consecuencia se procede y se le reconoce personería al abogado Andrés Julián Peralta Rodríguez, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 7.320.512 de Chiquinquirá y tarjeta profesional 187.998 del Consejo Superior de la Judicatura, documentos que el despacho ha tenido a la mano. Señor apoderado de la parte demandada, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, honorable magistrado, doctor Félix Alberto Rodríguez. Un cordial saludo a su despacho, a la profesional del derecho que le asiste el día de hoy, al ilustre colega doctor Andrés Peralta. Mi nombre es Andrés José Pardo Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.169.629, identificado con la tarjeta profesional número 186.373, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, con dirección de residencia en la calle 15, número 1096 de la ciudad de Tunja, y con direcciones para notificación por correo electrónico del municipio correspondiente a administrativa@-almedioboyacá.gov.co y la personal andresjosepardo@gmail.com, con abonado celular número 312-559-2426, doctor. El despacho, habiendo escuchado a los apoderados de las partes demandante y demandada, deja constancia de la no asistencia del representante del Ministerio Público para este proceso. Sin embargo, como quiera que la asistencia del representante del Ministerio Público no impide la realización de la audiencia según lo previsto por el numeral 2 del artículo 180 del CEPACA, se dispone continuar con el curso de la audiencia inicial. Para ello, entonces, vamos a proceder seguidamente al saneamiento del proceso. El despacho advierte que previo a la audiencia se hizo una detenida y exhaustiva revisión del expediente para verificar que lo actuado se ajuste completamente a las normas procedimentales consagradas en el CEPACA, encontrando que a folio 130 aparece que la demanda fue radicada el 9 de abril de 2014, a folio 133 a 157 aparece el escrito de reforma de la demanda que fue radicada el día 7 de mayo de 2014, demanda que modifica el escrito inicialmente presentado en lo que tiene que ver con el título segundo de declaraciones y condenas, título tercero hechos, y además se reformó lo relacionado con el título cuarto relacionado con el concepto de violación y se adicionó el título quinto denominado medios de prueba, en donde se incorporan otras pruebas, y finalmente se encontró que se adicionó el título noveno relacionado con los anexos. A folio 301 se encontró el auto admisorio de la demanda y su reforma
auto proferido el 27 de mayo de 2014 y notificado en el estado, número 80 del 28 de mayo de 2014. A folio 304 encontramos el recurso de reposición, el escrito del recurso de reposición interpuesto por la apoderada de la demandante contra el auto que admitió la demanda, en cuanto se cuestiona la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. A folios 307 y 308, obra el auto de 30 de junio que resuelve reponer parcialmente el auto de fecha 27 de mayo de 2013 en el sentido de desvincular de esta actuación procesal a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, auto notificado en estado 123 de 31 de julio de 2014. A folios 315 a 317 pudimos observar las constancias secretariales de la notificación del auto admisorio y de la demanda y de su reforma al municipio de Garagoa y a la Procuraduría 122 delegada para asuntos administrativos. A folios 318 y 319 se encontraron oficios mediante los cuales se remite copia de la demanda y de su reforma y de los anexos de la misma al municipio de Garagoa y a la Procuraduría 122 delegada para asuntos administrativos. Y finalmente, a folio 393 aparece el auto de fecha 10 de marzo de 2015 que fija fecha y hora para llevar a cabo esta audiencia inicial, auto que aparece notificado mediante estado 40 del 11 de marzo de 2015. El despacho en esta revisión que se hizo del expediente no encontró irregularidad alguna que pueda constituir causal de nulidad de aquellas que deban ser puestas en conocimiento de las partes o declaradas de oficio. Por si las partes intervinientes encuentran alguna irregularidad en el trámite procesal hasta ahora agotado, se les concede a continuación el uso de la palabra para que las pongan de manifiesto o señalen que no se encuentra irregularidad alguna. Entonces tiene el uso de la palabra, señor apoderado de la parte demandante. Como bien lo ha referido su señoría, de lo transcurrido en el trámite procesal no se observa la existencia de alguna irregularidad que implique la nulidad de lo hasta ahora actuado. Señor apoderado de la parte demandada. El municipio de Garagoa tampoco encuentra ninguna irregularidad. Las anotadas por usted, señor magistrado, han sido subsanadas dentro del tiempo y en debida forma. Muy bien. Teniendo en cuenta entonces lo indicado previamente por el despacho y lo señalado últimamente por los intervinientes, el despacho declarará saneado el proceso hasta este momento procesal y advierte que conforme al artículo 207 del CEPACA, en el futuro no será posible proponer nulidad alguna con fundamento en hechos acaecidos antes de este momento procesal. En consecuencia, se declara saneado el proceso hasta este momento procesal. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado de la parte demandante. Conforme por lo resuelto por el despacho. Señor apoderado de la parte demandada. Conforme, doctor. Seguidamente nos indica el numeral 6 del artículo 180 del CEPACA que se debe proceder a la decisión de excepciones previas. Al efecto, me permito señalar, informar que la revisión previa que hizo el despacho del expediente le permitió establecer que el demandado, municipio de Garagoa, presentó en el escrito de contestación de la demanda las siguientes excepciones: excepción de prescripción, excepción de inexistencia de objeto litigioso, excepción de cobro de lo no debido y la genérica. El despacho procede entonces al estudio y resolución de las excepciones indicadas en los términos que siguen. En primer lugar, es evidente que las excepciones de inexistencia de objeto litigioso y cobro de lo no debido
no corresponden a excepciones previas por no estar enlistadas en el artículo 100 del Código General del Proceso, ni referirse las mismas a las anotadas como excepciones previas o que debe dársele el trámite de excepciones previas de conformidad con lo señalado en el numeral 6 del artículo 180 del CEPAC. En consecuencia, estas excepciones serán estudiadas y decididas con el fondo del asunto al momento de proferir sentencia. En relación con la excepción genérica, el despacho dirá que no se encontró en la revisión que se hizo del expediente probada ninguna excepción de las enlistadas en el artículo 100 del Código General del Proceso o en el numeral 6, que aún no habiendo sido alegada, de encontrarse probada, se hubiera podido declarar de oficio. En consecuencia, pues sobre este punto es suficiente lo indicado, en el sentido que no se encuentra ninguna excepción de las enlistadas como previas que deba ser declarada por el despacho. En relación con la excepción de prescripción, el despacho se permite señalar que la apoderada del demandado, perdón, el apoderado de la demandada, porque es una excepción, fundamenta esta excepción en dos aspectos. Uno, en el que tiene que ver con la prescripción de mesadas, así lo indica en el escrito, al aducir que prescribirán todas las obligaciones laborales contadas desde el momento en el cual se admita la demanda y hasta 3 años atrás, es decir, hasta el 8 de diciembre de 2011, o desde el momento en que se presenta la demanda laboral. Además, se individualiza el momento a partir del cual se comienza a contar la prescripción de los salarios, vacaciones, prima de servicios, cesantías y pensiones, y aportes a pensiones. Esta excepción en esa connotación de prescripción de prestaciones laborales, desde luego, se decidirá también al momento de decidir el fondo, previo a lo cual deberá establecerse si hay lugar a condena o no. En el evento de no haber condena, pues lógicamente por sustracción de materia no tendrá sentido referirse a ese punto, a esa excepción, pero en el evento contrario, pues se estudiará si hay lugar a prescripción de prestaciones laborales en los términos alegados por el apoderado de la parte demandada. En otra connotación de la excepción de prescripción, pudo establecer el despacho que se refiere a la prescripción que la doctrina ha venido llamando de la acción y que hoy tendría que referirse a la pretensión. Aquí en este punto se sustenta esta excepción por la parte demandada, señalando que teniendo en cuenta que el demandante pretende o la demandante pretende que le sean reconocidos derechos salariales y prestacionales desde el año 2006, se debe tener en cuenta que solo presentó la petición ante la administración el día 19 de septiembre de 2013, siendo la última vez que pretendió interrumpir la prescripción a juicio del demandado el día 7 de abril de 2014 con la citación a conciliación ante la Procuraduría General de la Nación. Adicionalmente
argumenta que no está de acuerdo con la tesis del Consejo de Estado, en la medida que a su juicio, para que se repute la existencia de una relación laboral, no se necesita un pronunciamiento judicial, ya que ello desvirtúa la existencia misma de la prescripción como herramienta de control de la efectividad de los derechos. Como fundamento de lo expuesto, cita la sentencia proferida el 18 de marzo de 2009 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el evento en que actuó como magistrado ponente el magistrado Jorge Eliezer Fandiño Gallo, sentencia que cita en la que se cita una sentencia del Consejo de Estado en la que se argumentó, comillas, se tiene que en eventos como los sometidos a decisión jurisdiccional, la prescripción del derecho se computa a partir del momento de terminación de la vinculación o de las vinculaciones contractuales. A partir de dicho momento contaba con el término de 3 años para hacer exigibles los pretendidos derechos al reconocimiento de las prestaciones sociales, las cuales a la postre obran con carácter indemnizatorio. Sobre esta acepción, si se puede así decir, de la excepción previa de prescripción, dirá el despacho que en relación con el sector público la prescripción de los derechos y prestaciones laborales está reglamentada por el artículo 41 del decreto 3135 de 1968, reglamentado por el artículo 102 del decreto 1848 de 1969, estatutos estos que señalan que las acciones que emanen de los derechos contenidos en aquellos cuerpos normativos prescriben en 3 años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. Pero aquí es prudente señalar que en torno a esta última expresión de la norma, según la cual la prescripción debe contarse a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible, no ha habido unanimidad en la jurisprudencia o en los precedentes judiciales del Consejo de Estado, habiéndose presentado por lo menos 3 tendencias. Una primera que dijo que la prescripción debe iniciar a contabilizarse desde la que las diversas prestaciones sociales se hicieron exigibles, siendo interrumpido este término por el simple reclamo escrito del empleado. Esa es una primera. Una segunda posición del mismo Consejo de Estado ha dicho que ese término de caducidad debe contar, de prescripción, debe contarse desde la terminación del contrato de prestación de servicios. Y una tercera, que creo que es a la que se refiere el demandado y que manifiesta no compartir, es aquella según la cual ese término debe contarse desde la ejecutoria de la sentencia que declara la existencia de una relación laboral, bajo el entendido que es a partir de este momento que se constituyen los derechos derivados de tal relación y por ende se hacen exigibles. Lógicamente, esta posición jurisprudencial la sustenta el Consejo de Estado en el concepto de las sentencias declarativas, para señalar entonces que solamente el derecho es exigible a partir de que haya una sentencia que declare dicho derecho. Como bien lo indica el apoderado de la parte demandada, esta posición ha sido sostenida por el Consejo de Estado, o fue sostenida por el Consejo de Estado a partir de la sentencia de fecha 6 de marzo de 2008, la cual fue acogida por la sección segunda en sentencia de 19 de febrero de 2009
de manera unánime. Me estoy refiriendo entonces a la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 19 de febrero de 2009, en la que fue consejera ponente la doctora Berta Lucía Ramírez, dentro del radicado número 2000-03449-01. En esa ocasión se precisó que, tratándose de prestaciones sociales, producto de la existencia de un contrato realidad, no puede aplicarse el término de prescripción trienal de los derechos laborales, por cuanto es a partir de la sentencia que declara la existencia del contrato realidad que se constituye el derecho a favor del contratista para reclamar las prestaciones sociales derivadas de aquel. Lógicamente que esto ha tenido profundos cuestionamientos, esa posición, particularmente el suscrito en Providencia proferida el año 2012, señaló que entre eso, que digamos que este argumento carecía de fundamento en la medida en que no en la medida en que la acción que regularmente se interpone en estos casos, o el medio de control, como se le llama ahora, no apunta a que se declare la nulidad del contrato, sino simplemente a que se reconozca unas prestaciones sociales, lo que determina que el sustento fáctico no es otro que el de la relación de trabajo. Esto aludiendo un poco a lo previsto por los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo de Trabajo y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que se encuentra por este despacho con mucha más lógica. Esa posición del Consejo de Estado de alguna manera se mantuvo en fallos posteriores, pero ante la proliferación de demandas que pretendían el reconocimiento y pago de prestaciones derivadas de órdenes de prestación de servicios que se ejecutaron en los años 90 e incluso antes, en los años 80, el Consejo de Estado, en sentencia de 30 de octubre de 2013, tuvo que precisar que el precedente judicial que impedía atender fenómenos prescriptivos para quienes tuvieron ese tipo de vinculación operaba siempre y cuando la reclamación se hubiese elevado dentro de los 3 años siguientes al momento en que cesó esa modalidad de contratación. Es decir, que aquí el Consejo de Estado en esta sentencia vuelve a tomar, o mejor reitera que su posición no ha sido la de desconocer el término de prescripción, en tanto que el precedente al que se alude de 2009 tuvo en cuenta, según lo que dice el Consejo de Estado, el término de prescripción para hacer la reclamación administrativa. No entramos a discutir ese aspecto del asunto, simplemente creemos que esta es una posición que está completamente ajustada a lo previsto en el artículo 41 del 3135 de 1968 y en el artículo 102 del decreto 1848 de 1969, y por esa razón, pues además de ser un precedente importante, la acogemos y conforme a ella decidiremos entonces esta excepción. Este pronunciamiento se dio en sentencia proferida el 30 de septiembre de 2013
en la que actuó como consejero ponente el doctor Luis Rafael Vergara Quintero, dentro del radicado 11001 raya 03 raya 15 raya 000 raya 2013 raya 01752 raya 00, actor María Dilia Amaya Machado. Y les decía que este pronunciamiento lo acogemos y conforme a él decidimos esta excepción, aun cuando, como es conocido, este es un fallo proferido en una acción de tutela que en principio tendría efectos únicamente interpartes. Pero dado que su contenido, su sentido, se ajusta precisamente a las normas que hemos aludido, al artículo 41 del 3135 y 102 del 1848 del 69, la acogemos como precedente para efectos de decidir la excepción propuesta. De otra parte, es importante precisar que en lo que se refiere a la prescripción extintiva, la Corte Constitucional ha señalado que es un medio de extinguir la acción referente a una pretensión concreta, pero no al derecho sustancial fundamental protegido por el artículo 25 de la Constitución Política, porque el derecho al trabajo en sí mismo es un derecho imprescriptible. De ahí que lo que en estricto sentido prescribe es la viabilidad de la acción concreta, que hoy llamamos pretensión, derivada de la relación laboral, pero nunca el derecho deber del trabajo. Esto ha sido expresado en la sentencia C072 de 1994 de la Corte Constitucional. Continuando con el análisis, entonces, atendiendo a la postura recientemente acogida por el Consejo de Estado, que hemos señalado minutos antes, ya lo he descrito en las anteriores alocución, en la alocución hasta este momento. El despacho considera pertinente resaltar que los derechos laborales, es decir, aquellos que emanan a título de indemnización como consecuencia de la declaratoria de existencia de la relación laboral, solamente pueden ser reconocidos en sede judicial en tanto el interesado haya elevado ante la administración, dentro del término de 3 años a que aluden los decretos 3135, artículo 41, y 1848 de 1969, artículo 102, contados estos 3 años a partir de la terminación del último contrato de prestación de servicios. Esto cuando los contratos han sido continuos, porque si los contratos han tenido interrupciones o no han sido continuos, que sería más preciso decir cuando los contratos no han sido continuos y se haya superado el término que la ley prevé para efectos de la solución de continuidad, es decir, hayan tenido interrupciones superiores a los 15 días, pues lógicamente esa prescripción se tendrá que contar desde para la última vinculación que haya sido continua, y teniendo en cuenta pues que si en contratos anteriores ha habido
no ha habido continuidad y esa discontinuidad es superior a 15 días, pues allí se presentaría el fenómeno de la prescripción. Entonces, con esa precisión de que se cuenta el término de los 3 años a partir de la terminación del último contrato, cuando ha habido continuidad en los mismos, la solicitud de declaratoria de existencia del vínculo laboral tendrá que ser examinada en esos términos que acabamos de señalar, de tal suerte que de formularse ese pedimento fuera del lapso trienal, esto daría lugar a entender que el derecho de acción que emana del citado derecho sustancial se encuentra prescrito ante la falta de interés de su titular en reclamarlo en sede administrativa, primero, sin que ello quiera decir que el derecho en sí mismo se encuentre prescrito, pues lo que en efecto prescribe es, como ya lo hemos indicado y lo ha dicho la Corte Constitucional, es la oportunidad de elevar la pretensión ante la administración y por consiguiente ante esta jurisdicción. De acuerdo con lo expuesto, entonces el despacho concluye que como quiera que la demandante pretende que se declare la existencia de una relación laboral y el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejados de percibir durante el periodo que prestó sus servicios al municipio de Garagoa mediante contratos que ella dice que son sucesivos, que no fueron interrumpidos, por lo menos que no fue interrumpido el servicio, aunque según los términos o los hechos de la demanda, sí hay unos contratos que no podrían, mejor que no son continuos. Sin embargo, como la señora demandante afirma que si bien es cierto hubo un espacio entre uno y otro contrato, únicamente en la celebración o suscripción de los contratos, pero no en la prestación del servicio, en este momento, pues entonces el despacho no encuentra sustentos fácticos y jurídicos suficientes para declarar la prescripción en relación con la relación de trabajo que, según lo expuesto por la parte demandante, es continua desde el año 2006 hasta el año 2013. Por esa razón, esta prescripción extintiva de la como ha llamado la jurisprudencia y la doctrina, de la acción, se examinará con el fondo del asunto una vez que se practiquen las pruebas que permitan establecer la veracidad de los hechos narrados en la demanda o la veracidad de lo expuesto por el apoderado de la parte demandada, que señala que no es cierta tal continuidad. Pero como el despacho no tiene los elementos probatorios suficientes en este momento, entonces se abstiene de declarar probada esta excepción y, como bien lo señalamos, entonces no se declarará probada la excepción de prescripción en este sentido últimamente planteado. Por lo dicho, entonces el despacho resuelve, primero, declarar no aprobada la excepción de prescripción del derecho de acción, la excepción previa de prescripción del derecho de acción propuesta por el apoderado del municipio de Garagoa, atendiendo a lo antes expuesto. Esta decisión se notifica en estrados. Señor apoderado de la parte demandada, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Frente a esta decisión, el municipio de Garagoa, a través de su representante, se permite pronunciarse de la siguiente manera.
toda vez que en el escrito de contestación de la demanda las excepciones anotadas por el honorable magistrado fueron propuestas como excepciones de mérito, me auno en su voluntad de definir este asunto hasta el momento en el que el acervo probatorio que tanto el colega apoderado de la parte demandante presenta en esta lid como el suscrito frente a la petición de pruebas que será oportunamente decretada, decidan si existe o no existe la continuidad anotada a efectos de darle el debido impulso y transparencia al proceso judicial en curso. Muchas gracias. Señor apoderado de la parte demandante, tiene el uso de la palabra. Su señoría, aplaudo con respeto la decisión por usted proferida, en tanto que, como bien es claro, la solicitud de excepción de la prescripción alegada por la parte demandada no puede ser resuelta como bien tuvo el despacho en esta etapa procesal, por cuanto que con ocasión a lo que se demostrará en el transcurso del proceso, la vinculación que tuvo mi representada para con la entidad territorial siempre fue continua y nunca hubo lugar a un receso de ella. Muy bien. Agotada entonces la etapa relacionada con la decisión de excepciones previas, pasamos a fijar el litigio según lo previsto por el numeral 7 del artículo 180 del CEPAC. El estudio previo que el despacho hizo de los hechos, las pretensiones de la demanda y las incluidas en la corrección y adición de la demanda, así como de la contestación hecha por la parte demandada, se concluye lo siguiente. De una parte se concluye que hay algunos hechos, particularmente los 12, los numerados como 12, 13 y 14, que no son cuestionados por la parte demandada. Por ello podemos decir que existe consenso en torno a esos 3 hechos relacionados con que la actora elevó derecho de petición ante el municipio de Garagoa con el fin de obtener el reconocimiento, liquidación y pago de los derechos prestacionales derivados de la existencia de la relación laboral inmersa en las OPS suscritas con dicho ente territorial, petición que le fue resuelta negativamente mediante oficio número 100.14.257/2013, fechado el 9 de octubre de 2013 y notificado el 15 de octubre del mismo año. En esos hechos, entonces, no hay cuestionamiento. En relación con otros hechos, particularmente con los hechos 6º, 10º y 11, se debe indicar que existe una aceptación parcial de estos hechos por la parte demandada. De tal suerte que se dice que si bien la remuneración mensual percibida por la actora para el año 2012 era de 780.000 pesos, la misma se pagaba no como salarios, sino como honorarios. Y se indica que si la contratista no demostraba haber cumplido con las actividades, no se autorizaba el pago. Entonces, el disenso ahí, se acepta que se pagaba esa suma, pero no a título de salario, sino a título de honorarios, para lo cual pues debía rendir el informe de actividades y demostrar que se había cumplido con las actividades previstas. En segundo lugar, señala la demandada que si bien la actora asistió a varias capacitaciones y congresos hasta obtener el título de tecnólogo en gestión bibliotecaria, las mismas capacitaciones fueron auspiciadas por el gobierno departamental y a falta de una bibliotecaria de propiedad se le autorizó la asistencia a la actora por su propia cuenta y riesgo, teniendo en cuenta que no existía subordinación ni cumplía horario. Entonces,
pues no se niega, pero se justifica ese hecho en el sentido, esa posición en el sentido de que el municipio no fue el que costeó esa capacitación formativa de la señora demandante Magnolia Andrea Vargas Sierra. Y finalmente llegamos a mirar los hechos sobre los cuales no hay ninguna aceptación, es decir, que no son admitidos como ciertos. Estos son los hechos relacionados en los numerales 1 a 5, 7, 9 y 15. Señala que los contratos de prestación de servicios firmados por la accionante con el municipio de Garagoa no fueron continuos. Muchos de ellos se suscribían simultáneamente y que eso demuestra la autonomía de la actora en la ejecución de los mismos y que el objeto variaba de un contrato a otro, ya que en algunas OPS debía ejercer actividades de tallerista, en otras de coordinadora de programas dirigido a la comunidad, de apoyo logístico en otras, pero en ninguna de ellas, dice el demandado, se incluyen actividades en la Casa de la Cultura, ya que la calidad de secretaria de dicha institución fue conferida en calidad de socia, sin que por ello exista una relación laboral. Por otra parte, precisa la entidad demandada al contestar la demanda que en la administración municipal no se trabaja los días sábados, circunstancia que según su decir demuestra que la actora no cumplía horario y que el hecho de que se organizara para el cumplimiento del objeto contractual de lunes a viernes en horario laboral no significa que se le impusiera, ya que a ella se le entregaba las llaves de la Casa de la Cultura, donde tiene sede la biblioteca, para que ejecutara las actividades propias del objeto contractual, conforme se organizara, mas no para que se le impusiera funciones de portera, como lo señala la actora. En tercer lugar, afirma la parte demandada que las OPS fueron suscritas con intervalos de hasta 3 meses entre uno y otro contrato y que no es cierto que durante este tiempo hubiera trabajado gratis la actora, ya que no existe prueba de ello. Finalmente, señala que no es cierto que haya ostentado la calidad de empleada pública al servicio del municipio de Garagoa en calidad de bibliotecaria por el solo hecho de tener un carné, ya que él mismo no le otorga tal calidad. Ahí entonces encontramos los disensos. Ahora, igualmente se examinaron las pretensiones para confrontarlas con los hechos y de ese análisis entonces obtener o deducir mejor el conflicto que se debe resolver dentro de este proceso. Las pretensiones entonces se orientan a que primero se declare la nulidad del oficio 100.257/2013 de 6 de octubre de 2013, suscrito por el alcalde de Garagoa, por medio del cual se le negó a la actora el reconocimiento, liquidación y pago de derechos laborales, salariales, prestacionales e indemnizatorios derivados de la existencia de una supuesta relación laboral. Y como consecuencia de esa declaración, se pide que se declare la existencia de la relación laboral entre la actora y el municipio durante el periodo en que prestó sus servicios mediante OPS, cumpliendo funciones de bibliotecaria y secretaria de la Casa de la Cultura. Esto es, del 14 de junio de 2006 al 13 de enero de 2013. Además, a título de restablecimiento del derecho, pide que se ordene que el municipio demandado repare el daño reconociendo, liquidando y pagando a la actora el equivalente en dinero de las prestaciones sociales, de las sumas concernientes a los aportes a la seguridad social integral,
del subsidio familiar y la indemnización moratoria por el no pago oportuno de las acreencias laborales. Además, pide que se condene al demandado al pago de los intereses corrientes y moratorios, así como la indexación desde el momento en que se causó el despido por causa atribuible al empleador hasta que se haga efectivo el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, y finalmente que se ordene reintegrar a la actora al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o mayor jerarquía, teniendo en cuenta la calidad y requisitos del empleo. El análisis de los hechos y de las pretensiones indicadas en precedencia permiten concluir que el litigio que debe resolver en esta ocasión el tribunal dentro de este proceso se contrae de determinar si entre la señora Magnolia Andrea Vargas Sierra y el municipio de Garagoa existió una relación laboral por haber prestado sus servicios la demandante como bibliotecaria y secretaria de la Casa de la Cultura del mencionado ente territorial, mediante o en ejecución de sucesivos contratos de prestación de servicios suscritos de manera interrumpida con la entidad demandada desde el 14 de junio de 2006 hasta el 13 de enero de 2013, lo cual permitirá, desde luego, decidir si es procedente lo peticionado, en el sentido de declarar la nulidad del oficio número 100.257/2013 de 6 de octubre de 2013, el cual le fue notificado a la demandada el 15 del mismo mes y año. A juicio del despacho, este es el litigio que debe resolverse y puesto en conocimiento de las partes se les concede el uso de la palabra para que expresen lo que a bien tengan al respecto. Señor apoderado de la parte demandante. Conformidad por lo resuelto por su señoría, toda vez que me parece muy ajustado la fijación del litigio, toda vez que es muy preciso cómo se va a entrar a determinar el litigio, en qué aspectos como tales se va a contraer y se va a entrar a determinar la existencia de la relación. Señor apoderado de la parte demandada. El municipio de Garagoa, a través de su representante apoderado judicial, encuentra ajustada la forma en la que su despacho ha interpretado los hechos, tanto los hechos en materia de litigio como los hechos disidentes en los que hay acuerdo y en los que no. Por lo tanto, compartimos con usted la fijación que se ha hecho. Muy bien. Entonces, fijado el litigio en los términos en que ha quedado y que es compartido por los señores apoderados de las partes demandadas, pasamos a agotar entonces la siguiente etapa, que es la relacionada con la posibilidad de conciliación. A efectos de tramitar esta etapa, me permito solicitarle al señor apoderado del municipio demandado nos informe qué orientación recibió del Comité de Conciliación de esa entidad territorial. Muy amable, señor magistrado. En el momento tengo en mi poder certificación del Comité de Conciliación, el cual se reúne de nuevo con ocasión de la presente audiencia, toda vez que ya se había reunido para tomar la decisión o no de conciliar para la citación que había hecho la parte demandante ante la Procuraduría General de la Nación como requisito de procedibilidad. Tal decisión consta en acta número 01 del 11 de marzo de 2015, en la cual el comité, me permito a renglón seguido leer puntualmente lo que establece. Discutió el siguiente asunto:
Audiencia inicial dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2014-00248 que cursa en el Tribunal Administrativo Boyacá y la cual fue interpuesta por la señora Magnolia Andrea Vargas Sierra en contra del municipio de Garagoa conforme a los fundamentos fácticos y jurídicos esbozados en la demanda, que el comité en forma unánime decidió no conciliar al considerar que al tratarse de un contrato de prestación de servicios el cual fue ejecutado por la demandante y al no reunirse los elementos del contrato de trabajo para que pueda hablarse de contrato realidad, es imposible que proceda al reconocimiento de prestaciones sociales a quien hoy reclama, ya que estas son propias de la relación laboral y por consiguiente no pueden ser reconocidas dentro de un contrato de prestación de servicios. Esta certificación emana en el municipio de Garagoa a los 18 días del mes de marzo del presente calendario y está firmada por la secretaria técnica del Comité de Conciliación, la doctora Jenny Marcela García Sierra, del cual en este momento le hago entrega y traslado al honorable magistrado. Muy bien. ¿En cuántos folios? En un solo folio, doctor, disculpe. Se recibe entonces de la entidad demandada la certificación en la que consta la decisión de no conciliar o la sugerencia de no conciliar expresada por el Comité de Conciliación que le sirvió de guía al señor apoderado de la parte demandada para fijar la posición de la entidad. Este documento se incorporará al expediente. Señor apoderado de la parte demandada, se le corre traslado de lo expresado por el señor apoderado de la parte, demandante, se le corre traslado de lo expresado por el apoderado de la parte demandada para que exprese lo que a bien tenga al respecto. Aunque respetuoso de la decisión adoptada por el ente territorial, nosotros o mi representada, si bien ella no comparece a la diligencia por un asunto de índole familiar, concebimos la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio, máxime que lo que se trata es darle una pronta solución a esta controversia. No obstante, pues de lo dicho, es clara la postura sesgada que en este momento prevalece por parte del municipio de Garagoa y pues insto aquí al apoderado de la parte demandada para que en lo sucesivo y pues previo al pronunciamiento en sentencia por parte de aquí el honorable magistrado, pues se posibilite o se estudie la posibilidad de fijar un acuerdo conciliatorio. Muy bien. Teniendo en cuenta entonces que de conformidad con la ley, los apoderados de las entidades públicas no pueden apartarse de las orientaciones recibidas del Comité de Conciliación y tomar una determinación en relación con la posibilidad de conciliar, se declara fallida esta oportunidad de conciliación y se procederá a continuar con la siguiente etapa. Esta decisión se notifica en estrado. Señor apoderado de la parte demandante. Sin ningún tipo de objeción, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Sin ningún otro comentario. Seguidamente nos indica el numeral 9 del artículo 180 del CEPACA que se debe proceder a resolver las medidas cautelares que se encuentren pendientes de pronunciamiento del despacho. Al respecto, es suficiente indicar que en la revisión previa que se hizo del expediente se encontró que no existen medidas cautelares pendientes de decisión, de tal forma que se declara agotada esta etapa y se procede al decreto de pruebas conforme al numeral 10 del artículo 180 del CEPAC. Esta decisión se notifica en estrado, señor apoderado de la parte demandante. Conforme a lo resuelto por su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Conforme a lo resuelto, su señoría.
Muy bien, entonces para terminar esta audiencia se procede al estudio de las pruebas solicitadas y al decreto de aquellas que se encuentren pertinentes y conducentes. Advirtiendo que este estudio de conducencia y pertinencia se hará haciendo referencia al litigio fijado. Aquellas pruebas que se refieran a los enunciados fácticos del litigio fijado serán decretadas y las que no apunten a tal propósito serán negadas. Por la parte demandante, se solicitó tener como prueba los documentos allegados con la demanda, con la reforma y con la adición de la misma, documentos visibles a folios 182 a 300 del expediente. Estos documentos todos hacen relación a los contratos de prestación de servicios, denominados OPS, y a otros aspectos que tienen que ver con el litigio, razón por la cual se decreta entonces esta prueba en los siguientes términos. Ténganse como prueba los documentos allegados por la parte demandante con la demanda, con el escrito de reforma y adición, documentos visibles a folios 182 a 300 del expediente. De otra parte, se solicitó por la demandante recepcionar los testimonios de los señores Ligia Borquez, Fabio Augusto Arévalo, Isabel Ávila Bueno, Jennifer Andrea Barreto Lesmes, Luz Mariela Martínez Mora y Luz Miriam Vargas Perilla. El despacho de una parte vio que las pruebas, o pudo establecer que la prueba está adecuadamente pedida en la medida en que en cada caso particular se señala cuál es el propósito del testimonio de cada una de las personas y los testimonios están referidos a el objeto del litigio, de tal suerte que se encuentran pertinentes, procedentes y además fueron adecuadamente peticionados, por lo cual entonces se procede a decretar la recepción de los testimonios antes indicados en la fecha y hora que más adelante fijaremos. Advirtiendo, eso sí, que la comparecencia de los testigos estará a cargo de la parte demandante, siendo esta su obligación. Entonces, los que comparezcan se recibirán, los que no, no se recibirán. Igualmente se pidió, o por otra parte se pidió, como prueba interrogatorio de parte. Esta prueba se denegará, o se deniega, mejor, teniendo en cuenta que la finalidad de la misma es obtener de los demandantes o demandados la versión sobre los hechos relacionados en el proceso, lo cual puede llegar a configurar la confesión que en el caso de los servidores públicos, por lo menos de los jefes de la administración, está específicamente prohibida, permitiendo la norma procedimental que en estos casos se solicite no el interrogatorio de parte, sino informes escritos. Pero como quiera que se pidió como interrogatorio de parte, se negará por las razones que se han dejado indicadas. Es decir, porque a los representantes de las entidades públicas les está prohibido confesar y por esa razón el Código de Procedimiento, el Código General de Proceso establece, igual el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
prohíben la prueba de confesión de los representantes de las entidades públicas, permitiendo, como ya se dijo, que se solicite informes, en cuyo caso se debe solicitar esos informes sobre puntos específicos, cosa que no ocurre en este caso. Por la parte demandada se solicitó que se tenga como prueba el expediente administrativo allegado con el escrito de contestación de la demanda, conformado por los documentos que obran a folios 351 a 390. Este es un documento que pues necesariamente se debe tener como prueba y pues hay que abonar que en este caso la representación judicial del municipio ha sido muy juiciosa de sus deberes y ha llegado con la contestación de la demanda los documentos que conforman este escrito. Entonces, encontrando procedente y conducente esta prueba y pertinente, se procede a decretar. Ténganse como pruebas los documentos que conforman el expediente administrativo allegado por la parte demandada, documentos que obran a folios 351 a 390 del expediente. Una vez entonces decretadas las pruebas, se procede a fijar como fecha y hora para la audiencia de pruebas el día 7 de abril del año en curso a la hora de las 9 de la mañana. Tienen toda una semana de reflexión para llegar ustedes debidamente armados a esa práctica de pruebas. Esta decisión se notifica en estrado. Señor apoderado de la parte demandante. Sin objeción alguna al decreto de pruebas, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Sin ninguna objeción en particular, señor magistrado. El artículo 207 del CEPACA dispone que al terminar cada una de las etapas del proceso, previstas en el artículo 179, la primera de la cual es la audiencia inicial, se debe proceder a hacer un control de legalidad. El despacho al efecto se permite indicar que, memorando lo actuado en esta audiencia inicial, no encuentra que se haya incurrido en irregularidad alguna que pueda constituir causal de nulidad, por lo cual declarará saneado el proceso hasta este momento, no sin antes concederle el uso de la palabra a los señores apoderados de las partes a fin de que si advirtieron o advierten alguna irregularidad en lo actuado en esta audiencia, se sirvan ponerla de manifiesto. Señor apoderado de la parte demandante. O sea, no se advierte ningún tipo de causal de nulidad que invalide lo actuado, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. No, su señoría, el suscrito profesional de derecho no advierte ninguna de las causales de nulidad que advierte el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo para decretar nulidad alguna. Muy bien. Antes de finalizar esta audiencia, procedemos a verificar que haya sido debidamente grabado el audio correspondiente a esta diligencia y podemos verificarlo directamente en la pantalla, como nos lo está señalando la auxiliar abogada de esta audiencia. Entonces dejamos constancia de la adecuada y debida grabación de esta audiencia. No siendo otro el objeto de esta audiencia, se da por terminada la misma, siendo la hora de las 10:23 de la mañana. Muchas gracias a ustedes. Les ruego permanecer en la sala mientras se imprime el acta de la audiencia para su firma. A usted, señor magistrado.